A la entrevista de hoy. Gracias por estar acá. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, una persona que a mí me conmueve su caminar. Hace muchos años que lo veo. Él se llama Patricio Sabatini. Pato, ahora voy a contar dónde lo conocí, porque a mí me gusta contar como un poquito la experiencia. Hoy es founder y CEO de Remixcom. Es Hola a un todos. amigo. Hola, Pato. Bienvenido. Pato es amigo, colega. Yo creo que es un gran líder. Me ha inspirado, me inspira mucho. Y lo conocí, vos corregime después, por favor, pero creo que en el 2012 aproximadamente en la Universidad Nacional de Avellaneda Un estaba tref, me parece. en un TREF, sí. Me parece un Estábamos. tref. Sí, compartíamos una mesa sobre emprendedurismo en el 2012 en un momento donde realmente hablar de emprendedurismo era un poco contracorriente, era Sí, bastante molesto y no se usaba de la misma forma. sí, Así que sí. bueno, desde ese momento que conversamos, hablamos, tenemos un diálogo en relación a lo que vemos que va pasando de la escena, a lo que vamos sintiendo, a cómo nos vamos cambiando los proyectos. Hemos trabajado juntos, hemos dejado de trabajar, hemos vuelto a trabajar juntos. La vida, ¿no? O sea, la vida con otras personas que uno va admirando en el camino y no quiere perder, ¿no? Y yo lo quería invitar hoy específicamente a hablar sobre el soñar, el agua, lo que implican los miedos, las inversiones, el iniciar, el arrancar, porque creo que Pato es un gran soñador y por eso está hoy siendo invitado acá para compartir con todas nosotras. Así que bienvenido, Patricio. Gracias, Flavor. Gracias, Mar. Gracias por la invitación. Flor, es both ways, como decimos en inglés, es admiración mutua, con ese respeto que se combina como con cariño, ¿no? Cuando uno conoce tanto también a alguien. Así que muchas gracias acá por el espacio y por la invitación. Y esperemos que lo que charlemos les resuene y que les sirva para la instancia en la que sea que estén, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, vamos a hacerle varias preguntas a Pato que tienen que ver con estas cosas que nosotras pensamos en el programa de mentoring y al final vamos a tener 20 minutos para que le puedan preguntar a ustedes lo que quieran. Bien. ¿Te parece, Pato, arrancando como, ¿qué haces hoy? Bueno. ¿Qué hago hoy? A ver, Remix es mi séptima compañía. Eh, en el camino tuve de todo. A ver, soy un tipo muy curioso, me gusta mucho hacer cosas. En el camino no es que son 7 compañías que fueron evolucionando de lo mismo. Yo he tenido desde plataformas de crowdfunding cultural hasta he trabajado con clubes de fútbol, tuve una constructora, me golpeé en el camino por todas las empresas por las que me tocó liderar. Y hoy tengo Remix, después de hace ya 10 años que tengo Remix, que es una software company, y que es un poco la evolución de mi camino también como emprendedor. Soñador es una palabra que me encanta, me encanta soñar, es gratis y es muy gratificante soñar, y es parte de todo lo que hacemos para mí. Y hoy lidero Remix, que es una empresa que es una software company, que está transitando el tsunami de la inteligencia artificial, como todas las empresas de tecnología, y nos estamos transformando hacia algo que la verdad me tiene muy enchufado, me tiene muy motivado porque me está llevando otra vez a las bases de lo que más me gusta, que es hablar del verdadero valor del ser humano, dónde entra la tecnología, a qué juega, qué viene a hacer la tecnología con nosotros, es el enemigo la inteligencia artificial o es ese potenciador que estábamos todos esperando para ser nuestra mejor versión. Y desde ese lado estamos hoy construyendo algunas herramientas desde esa premisa, que la IA viene a ser el aliado para que las personas desarrollen su mejor versión y que si nos ponemos pillos con lo que nos puede dar, puede llegar a ser una herramienta para apalancarnos a un futuro muy próspero. Entonces, desde ese lado, hoy construimos con tecnología, con esta mirada un poco de revalorizar al ser humano, entendiendo que la IA no es la responsable del caos en el que estamos, sino que simplemente vino a acelerar un montón de realidades que ya estaban arriba de la mesa. Así que a eso hoy nos estamos dedicando, cómo aplicamos la tecnología para poder ser los mejores seres humanos y profesionales que podemos ser. Me encanta, Pato. Antes de meternos en las cuestiones filosóficas que nos encantan, Sí. eh, específicamente en Remix.
¿Qué es lo que vos hacés? ¿Cuánta gente hay más o menos en el equipo? ¿Y con qué tipo de clientes trabajan? Como para entender A un poco ver, el marco. sí. A ver, en esta etapa de Remix yo ya estoy separado de gran parte de la operación, así que gran parte de lo que hace el equipo lo hace ya el equipo. Durante mucho tiempo estaba yo involucrado, de hecho fue uno de mis mayores errores en mi trayectoria, querer meterme en todo. Mis empresas y mis proyectos crecieron cuando yo me pude separar de mucho de lo que pasaba abajo. Y a veces uno tiene como esa cosa de querer hacer mucho porque cree que en el hacer está el valor que uno puede dar y eso para mí históricamente me terminó de desenfocar de lo más importante que es aprender a liderar y formar personas. Entonces, si me preguntan a mí hoy qué me dedico en mi día a día es a liderar, a empoderar a mis equipos y tratar de que ellos sean la mejor persona y profesional que puedan ser también. De hecho, uno de mis mantras hoy es, cada persona que traiga al equipo tiene que saber más y ser mejor que yo. O sea que tengo que rodearme de gente que es mejor que yo para que las cosas funcionen. Así que hoy principalmente me dedico mucho a liderar. Hoy estoy un poquito más metido de vuelta porque estamos creando productos, que es también un poco de mi fetiche y mi placer más grande, crear productos de tecnología. Pero la realidad es que la gran parte de mi tiempo está dedicado a liderar, a acompañar al equipo y obviamente a cuestiones que son un poco inevitables, que tienen que ver con lo comercial, aunque me encantaría que eso suceda solo, porque no me gusta demasiado la pata comercial, pero es una pata en la que uno tiene que meterse siempre, porque como líder de su negocio, de una forma u otra, siempre tiene que estar involucrado con finanzas y lo comercial, ¿no? Eh, Así que entre comercial, liderazgo y formación, me atrevería a decir que son las tres cosas que hoy desarrollo en mis equipos. Me encanta. ¿Y tipo de clientes? Ponele, trabajas con personas que hacen servicios, con empresas, con instituciones, que más o menos, así como algún ejemplo. A ver, es una pregunta muy interesante por la situación en la que estamos en la empresa. A fines del 2024 éramos prácticamente 30 personas eh, y en este año somos alrededor de 10, así que ahí está el impacto que ha tenido mucho de lo que está sucediendo, ¿sí? Inevitablemente los equipos se están achicando, es una realidad. Trabajamos mucho, 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 durante muchísimo tiempo, casi principalmente con empresas en estadio temprano, startups, emprendedores y demás. Eso cambió mucho en los últimos años. La inteligencia artificial tiene también mucho que ver con eso, porque naturalmente muchos se están apalancando y haciendo cosas que hoy pueden hacer ellos mismos. Eh, y siempre, históricamente, trabajamos con compañías de todos los colores. Hoy uno de nuestros clientes más grandes son bancos, con quienes los ayudamos a hacer un poco más dinámica una cultura y una forma de trabajo que para ellos es muy difícil porque es muy estructurado todo, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con los bancos haciendo que la tecnología los pueda acelerar hacia lo nuevo, ¿no? Con todo lo que les cuesta. Así que sí, mucha compañía así como mediana grande, algunas startups, pero nuestro foco ha cambiado mucho más a corporate, a empresa mediana y grande en estos últimos años y medio, por el mismo cambio del mercado y la oferta. Y hay algo que ayer me encontraba hablándolo con un amigo, que si yo no puedo estar convencido de que lo que puedo darte te va a generar el verdadero valor, yo no te lo puedo vender. Y yo estoy de acuerdo en que un emprendedor bucee la inteligencia artificial y todas las herramientas que tenga cerca para empoderarse y encontrar esa versión y que en todo caso cuando se encuentre con la pared me vuelva a buscar, ¿no? Eh, Así que fue duro en ese sentido Ok. porque la empresa partió queriendo ayudar a emprendedores y proyectos en etapa temprana y fue evolucionando en el camino del cliente y ahora volvió a tener que evolucionar hacia esta cuestión de producto y servicio con inteligencia artificial. Entonces, 10 años y la empresa se ha transformado 3, 4, 5 veces, si quieren incluso. Eh, y hoy lo veo como algo natural, ¿no? Sí, esto, ahora vamos a volver sobre esto. Quiero preguntarte antes, ¿qué pasó que llegaste hasta acá? O sea, más allá de esta última transformación de Remix. O sea, yo te Sí, conocí hace 15 años emprendiendo, si mal no recuerdo, con Panal de Ideas, que sí. trajiste el crowdfunding a Argentina, o sea, donde un poco la intención era la búsqueda del financiamiento colectivo. Tengamos la cabeza, ¿no? Para quienes nos están escuchando, hace 15 años en Argentina, el financiamiento colectivo, la posibilidad post 2001 de traer formas de juntar dinero para soportar
causas, empresas, instituciones, organismos, había mucho proyecto cultural en ese momento, Ujú. eh, Cultural y social, sí. cultural y social. ¿Y qué pasó en estos 15 años para que termines en Corpo Tecnología, ¿no? Como, ¿qué sentís que fueron estos hitos que te fueron llevando? Yo conecto todo con todo. La verdad es que ninguno de los proyectos que tuve está 100% aislado del paso siguiente que di. Eh, Todos fueron pasos hacia, y todavía siento la vida como un paso hacia. No sé cuál es el último paso. Todos los días siento que estoy yendo a otro lado que quizás es nuevo. Pero mi primera empresa, de hecho, cuando nosotros nos conocimos, esa era mi segunda empresa. Mi primera empresa era una constructora, una pequeña constructora en la costa, que reciclábamos departamentos y no sé qué. Y el segundo fue el crowdfunding, proyectos culturales, sociales. Era no solo financiamiento, sino también herramientas, recursos, porque la gente podía pedir abiertamente cosas que no tuvieran que ver con el dinero. El lema de la plataforma, de hecho, era: el dinero no es la única forma de colaborar. Eh, y esa experiencia de la gestión colectiva y la aplicación de herramientas en comunidades y no sé qué, me llevó a trabajar después con clubes de fútbol. Cuando fui a entrar a clubes de fútbol, ahí creé Club Kickoff, que fue mi tercera o cuarta, porque en ese momento ya estaba muy manija, entonces hacía muchas cosas y creé dos empresas a la vez. Una era una consultora de marketing y comunicaciones, y mientras hacía eso estábamos trabajando con los clubes de fútbol. Entonces todo el aprendizaje que ya venía, porque yo había estudiado publicidad, se fue como mezclando. Pues soy músico de profesión inicial, y todo fue como juntándose. La música me juntó con el crowdfunding me llevó después a los clubes de fútbol. A los clubes de fútbol llegué también por mucha experiencia desde mi lugar profesional como publicista. Y de repente en el mundo de la tecnología termino también creando otros proyectos con gente que vino a contar conmigo como mentor y no sé qué, y así termino armando la consultora de tecnología que es efectivamente Remix. En el medio hubo varios proyectos más, cosas que fueron sucediendo, pero todo se conecta con todo, y es algo que para mí es importante no desvalorizarse uno. Todas las cosas que hacemos alimentan quién somos y nos llevan hacia esa versión que estamos buscando. Eh, y si bien, fíjense que hablamos de universos de cosas como súper distantes y distintas, si quieren, ¿no? Universo constructivo, de repente el ambiente de la música, no sé qué, para pasar al mundo del fútbol, publicidad, marketing, para ahora después productos digitales, y ahora de vuelta la inteligencia artificial desde el lado humano. Eh, Todo nos pasa por algo, y creo que está bueno aprender a valorar los pasos que uno dan en el camino, ¿no? Buenos, malos, equivocados, no importa, nos están llevando a otra cosa, ¿no? Así que mi camino es eso, es una Pato, mezcolanza de cositas. sí, y te escucho y veo como que tenés esta capacidad de que comparto, ¿no? Aparte, nos hemos visto morir y renacer muchas veces en distintos proyectos Sí. y siento que esto, decime vos, ¿no? Pero yo siento que esto es como uno de los grandes músculos que un emprendedor, una emprendedora tiene que desarrollar para generar, ¿no? Para generar un negocio, un proyecto, un sueño, como para poder sostenerlo, hace falta la resiliencia, no solo el de animarte a iniciar, sino también el de animarte a cerrar o morir. Y en ese sentido, que vos hiciste esta vuelta muchas veces, te quiero preguntar, ¿qué crees que hace que ese proyecto crezca, digamos, efectivamente que eso funcione por un tiempo determinado? ¿Y cuál es el error más frecuente que cometemos para que ese proyecto muera? Mm. Si es un error nuestro o, bueno, efecto del entorno, complejidades, ¿no? Hay muchos, pero hay uno que para mí es el asesino de los proyectos, que es enamorarse del proyecto de uno. Suena feo lo que estoy diciendo, pero lo voy a terminar de conectar. Eh, Está bien sentir pasión y amor por lo que hacemos, pero si estamos hablando de negocios, ese negocio tiene que tener un impacto concreto afuera, ¿no? Y tiene que ser medible el cambio que generamos en aquellos con los que trabajamos. Tenemos que tener claro qué es lo que traemos a la mesa, y a veces en ese amor por los proyectos, por lo que desarrollamos, por lo que creamos, que se vuelve como una especie de hijo, ¿sí? Eh, Tendemos a tardar mucho en tomar decisiones difíciles, pero súper necesarias para los negocios, de todas índoles, ¿eh? Entonces, para mí una de las cosas más importantes es
trabajar constantemente en la objetividad del impacto de mi negocio. ¿Tengo de verdad un negocio o estoy enamorado de lo que estoy haciendo y no estoy terminando de construirlo como negocio? Eh, Eso para mí es un error que pega muy, muy duro a los proyectos. Y es parte, de hecho, es de las cosas que 100% quedan en los líderes de los negocios. Eso no te lo va a resolver nadie de tu equipo. Eso es tuyo para que suceda. Entonces, con mucho dolor lo digo, porque de hecho Panal, justo que es uno de los que estábamos hablando, fue un caso de eso. Panal es una startup que tendría que haber cerrado en un año 3 y yo las tiré hasta el año 6. El daño que a mí me hizo acompañarlo, yo literalmente creé una empresa al lado de Panal para poder seguir bancando las cuentas de la startup. Y yo estaba trabajando en realidad otra cosa para sostener algo. Entonces, fíjense dónde está el foco. El foco estaba al final en sostener otra cosa, pero no terminaba de autoalimentarse, de ser sustentable la startup. Y ahí ese era un momento para tomar una decisión estratégica. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos fondos en otro lado? ¿Salimos a ponerle una última ficha fuerte en 6 meses? ¿Buscamos un nuevo socio? Y uno a veces quiere poner la curita, ¿no? Porque no quiere transitar ese camino más duro de o cerrar o separarse de gente, que también es otra cosa súper normal de los negocios. Las personas tienen ciclos también en los negocios. Entonces, para mí, ese es uno de los errores más duros. Y la palabra resiliencia, ¿qué puedo decirles? Es la nafta del emprendedor. Y lo conecto mucho con el miedo como algo bueno. Cuando empezamos a sentir que hay temor por lo que estamos haciendo y lo que viene, y el desafío, por lo general, en mi experiencia por lo menos, cuando aparecieron esos miedos y esos temores, es que iba por ahí. Somos seres que buscamos hasta inconscientemente la comodidad, y salir de la comodidad es tal vez la receta para que las cosas funcionen, ¿no? Qué interesante esto de dejar morir, ¿no? De reconocer a tiempo, Sí, como función también del liderazgo, de reconocer a tiempo cuando ya no, cuando lo que estoy dando no es equitativo en relación a lo que estoy pudiendo recibir, o el sí, impacto está bajando mucho y se sostienen los proyectos a costa de qué, ¿no? O sea, digamos, para hablar un poco del sueño, ¿no? Algo que en un momento me motoriza, ¿no? Me da miedo, viene un sueño muy grande como un gran desafío, algo que tengo mucho deseo en sostener. Quizás en otro momento del mismo ciclo eso me juega en contra y dejar morir un sueño es tan doloroso que sigo traccionando el sostener algo que quizás ya no me deja dinero, algo que quizás ya no le interesa a mi comunidad, algo que quizás ya no hay público porque cambió el contexto, ¿no? Entonces, me parece muy bueno esto que decís, Pato, como el dejar morir o el reconocer cuándo es momento ya de cerrar un proyecto, también es un saber muy necesario, ¿no? Para el emprendedor. y ojo, porque también es algo que se aprende. Yo siento que es un poco inevitable en los primeros proyectos esta cosa de que se te estiren un poco los tiempos y la toma de las decisiones difíciles, porque son cosas que también uno aprende. Cada negocio nuevo o cosa nueva que uno emprende se acuerda, en este último hice esto y esto no funcionó tan bien. Y uno aprende. Y la verdad que el emprendedor aprende a las piñas, ¿no? Realmente mucho de lo que aprendemos emprendiendo es a los golpes. Eh, pero sí, es muy, muy importante entender cuándo estás en realidad listo para otra cosa, y a veces energéticamente hablando, seguir con eso termina dándote a vos a nivel personal, de salud incluso, y quizás te está trabando de eso nuevo que sí estaba listo para salir al mundo y no pudo salir porque vos seguías aguantando ese sueño que estaba atrás. Y dejar pasar un sueño no significa que no haya otro adelante que venga. Eh, pero no sé, en mi caso y en algunos de los proyectos que transité, hubo hermosos y grandes sueños de proyectos que por agarrarme y aferrarme a lo que se estaba pasando y por querer rescatarlos, más que sueños se volvieron pesadillas. Entonces, ¿está bueno que algo que arrancó en tu vida como un sueño se vuelva una pesadilla? Y la verdad que no. No debería ser así. Si el sueño es sueño y el sueño ese es un negocio y ese negocio funciona, y debería siempre ser una nafta y un motor para que sigamos yendo hacia adelante, ¿no? Eh, pero bueno, cuesta, no es que todos tenemos esta capacidad para decidir rápido. La verdad que esa capacidad de decisión y entender cuándo se cierra es algo que los emprendedores
aprenden en el tiempo también. No sale de un día al otro. No es que en tu primer negocio decís, no, claro, esta es la estadística de así acá, no, esto tiene que morir, hay que cerrar. Hay mucho amor en los primeros proyectos que hacemos y es un proceso duro, como encontrar esa parte de amor y pasión que tenemos que tener, porque si no, no emprendamos nada. Si no hay amor y pasión para lo que hacemos, no hagamos nada. Pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es mi límite? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Dónde está el éxito? ¿Cuál es el valor real que voy a traer arriba de la mesa cuando yo me siento a hablar con alguien que va a trabajar conmigo? Eh, Se aprende mucho. Creo que el emprendedor es 80% aprendizaje a las piñas y 20 teoría. A las piñas. Eh, y escucha, ¿qué sentís que no te di? Porque estas cosas que vos estás diciendo acá yo no las escuché. O sea, Mm, ahora los decimos, ¿no? Cuando ya pasamos 10, 15 años emprendiendo, decís, che, sí. tuve golpes, me caí, me lastimé, nadie me avisó que si decidía más rápido era más fácil y más barato el camino. Mm. ¿Qué sentís que hoy no se está diciendo del mundo emprendedor actual? ¿Sentís que hay algo ahí que sigue siendo medio un tabú, algún tema que no se nombre, alguna enseñanza que nadie te pase, o quizás Hay de algo que tu propia aprendí. experiencia? Sí, a ver, hace un rato que hablábamos de esto. Yo estoy en una organización de emprendedores que es global, se llama EO, Entrepreneurs Organization, y algo de las muchas cosas que aprendí estando como en el programa, hoy estoy en el board, o sea que estoy muy feliz porque soy parte de la organización del programa, eh, y una de las cosas que aprendí a romper, que me abrió mucho la cabeza, sobre todo a la hora de hablar con otros líderes, es romperle el mito de hablar de la plata. Hablemos de dinero, hablemos de lo que genera, hablemos de lo que necesitamos, hablemos de lo que hace falta que pase, hablemos de lo que las cosas salen, hablemos de lo que queremos ganar. Yo también soy mucho de que las cosas que salen al mundo cuando uno lo externaliza, no sé si vieron Bruce Lee que decía, cuida mucho las palabras que vos lanzás al mundo. Eh, Cuando uno tiene las conversaciones, no importa si es con otro líder o con otra persona o donde sea, pero siento que tenemos un miedo a hablar de plata como si hubiera algo medio malo en hablar del dinero. Y nos guste o no, y eso que yo soy una persona que me encantaría que el dinero no exista, si me preguntan a mí, y podemos hablar horas sobre eso, pero no va a ser hoy, ¿sí? Pero no podemos negar que los negocios tienen un eje de capital y de dinero. Entonces, tenemos que naturalizar el dinero como también parte clave de los negocios que armamos, ¿no? Entonces hay que naturalizar hablar del dinero. Me encanta esto. Y en relación a eso, Pato, te quiero preguntar específicamente qué cercanía, qué relación tiene el liderazgo con esta posibilidad de la generación del dinero, porque yo siento que si bien todos los proyectos y los negocios Mm, y los emprendimientos, ¿no? tienen esta finalidad comercial, siento que a veces en quien lidera, en quien funda, en este caso vos que sos el CEO, hay como una doble mochila respecto del plano comercial. Por más que tengas tu área de ventas o por más que tengas, sí, si sos un emprendedor que haces todo, siento que siempre el dinero es como el gran condicionante de mochila que cae sobre el líder, ¿no? O sea, el líder es aquel o aquella que necesita verse con la realidad de hay o no hay dinero. sí. Sos el responsable final. Ningún vendedor te va a salvar cuando la caja no pague el equipo. Eh, es una realidad. Entonces, tenemos un compromiso y una responsabilidad extra sobre la sustentabilidad de nuestros negocios. Y ahí también es entender bien qué contrato, qué compromisos tomo. Y uno tiene que ser accountable, se dice mucho. Uno tiene que ser accountable, de responsable real, ¿no? De lo que hace. Y después hay una realidad que esto tiene que ver con lo comercial. Si el dinero es un eje clave de un negocio, claramente entonces lo comercial está directamente pegado a eso. Y hay algo muy difícil que es cómo hacer para que el proceso comercial funcione sin nosotros. Yo les diría que hasta hoy sigo pensando que es una de las tareas más difíciles de cualquier negocio. Porque nadie va a poder vender con la pasión que vendés vos. Nadie tercero va a sentarse a hablar y va a hablar de lo que vos haces con la pasión y la mirada que vos lo haces, porque cada palabra que vos conectás cuando hablas de lo que haces, no habla solo de lo que haces, habla de cómo llegaste a hacer lo que haces. Y un vendedor repite o aprende cosas para conectar y explicar lo que la empresa hace
pero podrías tener un vendedor que venda muy bien y no se sienta representado por lo que la empresa vende. Y eso no significa que no pueda ser un buen vendedor, pero es extremadamente importante el trabajo del founder o del líder en el proceso comercial, porque toma muchísimo trabajo hacer que un equipo comercial pueda conectar con el tipo que tiene el problema y que pueda contar el cuento y el relato del valor que te puede traer la empresa con esa pasión, o por lo menos vender que esa pasión existe en la empresa, ¿no? Entonces, es muy difícil separarse de lo comercial en cualquier negocio que tengamos. Muy difícil. Es una de las cosas que indefectiblemente siempre va a necesitar un poco de que nosotros estemos involucrados, sobre todo cuando son etapas de crisis y cuando hay grandes cambios. Sí. Y para seguir con esta línea, Pato, de ventas, porque me estás trayendo como el doble desafío de la importancia de que el líder esté cerquita de la venta, porque hay algo muy auténtico en relación a cómo te lo voy a vender y cómo te lo voy a explicar, que tiene que ver con mi trayectoria, que estoy liderando este proyecto. Ujú, ¿Y qué pasa hoy en tiempos de inteligencia artificial, donde hay mucha automatización de la venta? Mucha, como, ¿cómo ves este escenario, no? O sea, ¿o qué te pasa a vos, por ejemplo? Salís a vender, hay mm, un escenario de mercado salvaje muy, si se quiere, automatizado, o hay mucha inteligencia, ya es medio difícil reconocer, ¿no? También, che, este texto lo hice yo, lo hizo ChatGPT, o sea, ¿cuál sigue siendo ahí la importancia de la venta humana? mm. A ver, primero, cuando digo estar, no me refiero a que uno tenga que ir a hablar siempre con el cliente y ser el que cuente el relato. Tiene que ver con estar presente y ser estratégico sobre tu rol comercial y cómo se juega el juego comercial, que es la parte que a mí no me gusta, porque yo preferiría un mundo donde, che, ¿te gusta esto? Sí, hey, yo te lo hago, te hago lo mismo. 10 sale. 10, sí, cómo no. ¿Te firmo acá? Sí, acá está la CBU. Buenísimo, listo, ya está. No es así. Lo comercial tiene un juego, tiene un tira y afloje. Hay cosas ahí que a mí no me gustan, pero que entiendo que naturalmente son parte de la conversación del proceso comercial. Entonces, n- estar no necesariamente significa estar arriba del cliente, es estar arriba de tu equipo y cómo se mueve, juega, negocia, habla. ¿Sí? Y volviendo a lo que vos recién me preguntabas sobre automatizaciones y demás, estamos en una época súper conflictiva en ese sentido. Ahora, más allá de lo que se pueda automatizar, lo que se pueda traer desde la inteligencia artificial, todavía estamos en una etapa demasiado temprana. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay mucho hype de que esto vaya para ese lado. Efectivamente, el mundo va a ir para este lado, pero no tenemos la certeza total de cuál es el tiempo que nos va a tomar hasta que la IA sea algo que efectivamente vaya a reemplazar al ser humano. Entonces, ¿qué creo que viene a traer la IA hoy? Y esto es un debate que tengo mucho con clientes, colegas y demás. Hay que entender a la IA como un potenciador. Entonces, eh, ¿qué hago yo? ¿Cuál es el rol? ¿Qué necesito resolver? Y bueno, voy a tratar de darle a la IA las cuestiones más operativas y simplistas para que mi rol sea más bien agregar valor estratégico en cómo se ejecutan las cosas. Entonces, para mí la inteligencia artificial tiene la capacidad para llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y sí, hay un proceso durísimo en el que mucha gente que quizás hacía tareas muy repetitivas se encuentre sin trabajo y tenga el gran desafío de reinventarse, y esa es una realidad de esta época en la que estamos. No nos queda otra que reinventarnos y no queda otra que también aprender a usar las herramientas que están. Y algo que no sé si lo hablábamos con vos, Flor, o si lo hablé más temprano hoy, pero la inteligencia artificial no es el problema. La inteligencia artificial de repente apareció y aceleró todo lo que ya estaba roto. Ya había muchas cosas rotas en nuestros procesos, en nuestras cabezas, en nuestras formas de relacionarnos, de conectarnos como seres humanos, en los procesos del trabajo. Ya mucho de eso ya estaba roto. Estaba roto, pero estaba en ese lugar cómodo donde, bueno, puede seguir así. Y la IA lo que trajo fue hacer una aceleración de visibilización también, de que todo eso estaba roto. Entonces, vamos a vivir, creo, los próximos 5 años, unos años muy difíciles que pueden ser increíbles para aquellos que sí estén dispuestos a transitar una transformación grande, ¿sí?
que no tiene que ver con que transformen 100% sus negocios, sino la forma en que operan, en que hacen, en que construyen. Y sí, seguramente va a ser una época muy dura para los que no puedan hacer eso. Entonces creo que el verdadero debate que se va a venir en breve va a ser qué vamos a hacer con los que no tienen esa capacidad. Y creo que ese va a ser el verdadero debate de la inteligencia artificial cuando llegue a ese momento. Hoy todavía hay muchas cosas que por más que las podría hacer una inteligencia artificial, si vos te querés asegurar que salgan bien, vas a necesitar en ese proceso, en algún lado de ese proceso, una mirada humana. Y esa es mi visión. Hay otros que quizás te dirían, no, yo lo automatizo todo y me funciona. Yo todavía creo que el valor, la fórmula está en el receta de cocina, ¿no? Si te pasás de pimienta de cayena, no lo va a poder comer nadie, porque va a estar súper picante. Entonces, encontrar la receta que me funciona a mí para sacarme carga operativa y yo poder dedicarme a las cosas que mueven el negocio hacia adelante. Y ese me parece que es el gran valor de la inteligencia artificial. Sacarnos ruido, tareas que normalmente ocupan espacio y tiempo de gente y que terminan también estando en tu cabeza y que vos puedas despreocuparte de que algunas cosas puedan ir un poco en automático para que tu equipo y vos se preocupen cada cosita que sabés que mueve la aguja hacia arriba. ¿Es fácil? No, porque estamos cambiando las bases de cómo venimos trabajando. Pero sí creo que es una época de infinitas oportunidades, y ojo, y se los digo yo con este optimismo que hace un año se empezó a conversar si cerrábamos la empresa, porque perdimos como el 60% de los clientes de repente con esta cuestión de la inteligencia artificial, trabajando con emprendedores, trabajando con pequeñas empresas. De repente es como que muchos decían, pero yo, ¿por qué lo voy a hacer con vos? Si esto lo puedo hacer en realidad con inteligencia artificial. Y yo, que no me gusta vender humo por vender, decían, ¿sabes qué? Tenés razón, pero llámame si ves que se te complica. Entonces, ¿Y qué pasó? algunos volvieron, algunos volvieron, la gran mayoría no, y significa que efectivamente han podido resolver cosas con la inteligencia artificial por las que estaban pagando, pero siguieron teniendo parte de los mismos problemas, que tenían que ver con criterio organizacional, estrategia de producto, cómo salir al mercado, porque hay una realidad de la inteligencia artificial que cuando vos vas a lo estratégico o al debate, la inteligencia tiende a contestar lo que vos querés que te contesten. Y el ser humano no. El ser humano trata de contestar desde lo que sabe o lo que siente, lo que vibra, lo que conecta, pero la inteligencia artificial no. Entonces, sí, el diseño ese del flyer que vas a sacar mañana en LinkedIn, y sí, si querés hacerlo con Nano Banana de Google de Gemini, lo vas a sacar en 2 patadas. ¿Querés escribir el contenido de lo que vas a escribir arriba en el copy? Y bueno, sí, si vas a ChatGPT o al mismo Gemini o al que más te guste y le contás lo que querés comunicar y le das la imagen, te va a dar un texto que te va a servir. Ahora, si vos querés enlazar cómo construir el equipo que te lleve a tu mejor versión durante los próximos 6 meses, es posible que lo que te dé la inteligencia artificial no sea lo que de verdad necesitas. Entonces volvés a necesitar tu cabeza y tu criterio para entender efectivamente qué es lo que me da valor a mí. Porque si no, corremos el gran riesgo de la inteligencia artificial es que estemos en, en, en las vísperas de 1 o 2 generaciones de estúpidos que solo hacen lo que un robot les diga. Y es un riesgo demasiado alto para que lo dejemos pasar de largo. Entonces, de vuelta, para mí, época de infinitas oportunidades, con infinitos desafíos, con una necesidad imperativa de transformarte y de encontrar tu mejor versión, de repensar cada cosa que hacías. Indefectiblemente toca repensar cómo hago lo que hacía, cómo opera mi empresa. Empieza en A, ¿dónde termina la Z? Ok, ¿qué cosa de todo esto puedo tratar de automatizar? Y hablar, preguntarle mucho. Hay mucha gente que están todos buceando este caos y estamos todos buceándolo de formas distintas con negocios distintos. Entonces, para mí lo que más valor tiene cuando es así la incertidumbre es hablar. Che, ¿cómo lo estás pasando vos? ¿Y para qué lo usas? ¿Y qué te resuelve? ¿Y qué no te resuelve? Conectar con otros pares en momentos de incertidumbre y de crisis puede ser uno de los mejores caminos para encontrar cuál es el tuyo. Te hago las últimas dos preguntas en relación a esto, Pato. ¿Qué importancia tiene la comunidad? ¿Qué entendés por comunidad y qué importancia tiene esto, ¿no? Esto que acabas de decir de conversar con otros. Eh, Te hago esa y después te hago la última.
A ver, yo le recomiendo a todo aquel que tenga un proyecto o un negocio, dedicar tiempo a encontrar personas que hayan pasado o transitado por cosas parecidas, básicamente mentores. Para mí es clave que toda persona con un negocio tenga un mentor cerca. Cada vez más importante, lo veo realmente, sobre todo porque las empresas tienen ciclos de subas y bajas y en cada uno de esos ciclos se les llama valles de la muerte. Cada vez que vos estás en un punto de crecimiento con tu organización, hay un riesgo alto y ahí hay un valle de la muerte. Cada vez que vos tenés que transitar un valle de la muerte para llegar a ese próximo capítulo de tu negocio, es clave hablar con otro que ya haya pasado por ese valle. Che, no, no vayas por ahí porque te vas, no va por ahí. Y nadie te lo va a decir así, ¿no? Porque esa es la otra realidad. Un buen mentor nunca te dice qué hacer. Te dice cómo vivió algo que le resuena con lo que está escuchando y vos tenés que tener la capacidad para interpretar lo que te están diciendo y encontrar qué es lo que vos podés utilizar para eso. Pero para mí, rodearte de gente que esté pasando por los problemas del emprendimiento y rodearte de otros que ya los hayan pasado, puede ser que sea la mitad de la fórmula para que te vaya bien con tu negocio. Y sí dividiría en estos dos, ¿no? Los que están transitando el mismo camino y los que ya lo pasaron. De hecho, en el programa este que recién les contaba, yo tengo mi grupo de accountability, que somos responsables entre todos, somos 6. Ahora creo que entró un emprendedor más. Hace más de un año y medio que somos grupo. Y nosotros nos planteamos abiertamente los desafíos y las cosas que vamos a hacer para nuestros negocios y nos volvemos accountable entre todos. O sea, Pepito me pregunta a mí por qué no conseguí el objetivo que había planteado la empresa. Y lo hace como si fuéramos una especie de directory board, si quieren decirlo de una forma. Pero la realidad es por que nadie nos pregunta eso a nosotros, ¿no? Nadie viene de nuestro equipo a decirnos, che, ¿y por qué este cuatrimestre no pudimos cerrar Sancor? Nadie nos viene a cuestionar a nosotros. Entonces, cuando vos te sentás con pares, se abre esa puerta donde cualquiera puede decir cualquier cosa porque todos somos pares. Entonces, estar rodeado de gente que transita la misma etapa o que ya la pasó, para mí es algo que es extremadamente valioso y que me hubiera encantado saberlo antes en mis negocios, porque recién alrededor de mi tercera o cuarta empresa yo empecé a darle valor a la mentoría y al acompañamiento y, y hoy les diría que no puedo no tenerlo en mi ecosistema de trabajo. No concibo un ecosistema empresarial que no tenga un acompañamiento externo de pares y de superiores. Sobre todo si están de verdad solos. Si no tienen socios, además, que hoy vamos a entrar en esa era, de hecho, de solopreneurs con empresas y la IA va a traer mucho de eso también. Si están muy solos de verdad, que no tienen socios, más todavía, les diría, porque si están solos, ¿quién va a discutir con ustedes hacia dónde va el negocio? Eh, no sé, para mí es tal vez de una de las cosas más importantes para dar buenos pasos en el negocio y para tener un poco de colchón de vuelta, porque en el día a día estamos rodeados de gente. Hacemos cosas con gente, tenemos equipo, tenemos personas y demás. Cuando llega el momento de elegir qué hacemos, todos van a hacer la misma pregunta. Flor, Mar, ¿y qué decidimos? Estamos solos a la hora de decidir. Entonces, si antes de decidir o si cuando decidimos sabemos que la decisión queda en nosotros, porque en realidad nadie va a tomar la decisión por nosotros. Pero si entendemos eso y entendemos que podemos pimponear esa decisión con otros que ya tomaron decisiones iguales, bueno, uno puede tomarlas con más seguridad, ¿no? Con más certeza. Ay, qué lindo, Pato, qué lindo. Última pregunta, Sí, ahora más personal, aún más personal. aún, ok. ¿Qué prácticas tenés que te ayuden a no perder la cabeza en medio de este caos, estímulo, incertidumbre? En esos momentos, viste, Pato, ubicás, ¿no? Sí, Cuando ya no sabes para dónde ir, o sea, ¿qué haces? ¿O qué prácticas tenés así sostenidas? ¿O qué haces cuando estás en un momento donde realmente necesitas agarrarte a algún lado? tengo muchas, pero
En reglas generales me suele servir agarrar una hoja y un virome y llevar lo que me está pasando a un papel, llevarlo a un marco donde lo pueda empezar a controlar. Porque cuando queda solo en nuestra cabeza no es nuestro mejor amigo en el momento de crisis. Entonces, está bueno bajarlo a algún lugar donde uno pueda ser un poco más crítico de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, como recomendación boba, simplista, bajarlo a un papel o a un documento y darle una mirada un poco más objetiva, suele estar bueno. Hoy para eso la inteligencia artificial es una bomba, porque vos podés hacer ese ejercicio y llevártelo a la inteligencia artificial y pedirle que haga un ejercicio con vos de iteración de idea y que te cuestione y que trate de hacerte preguntas sobre cada cosa y vos mismo llegar como una conclusión. Pero más allá de eso, de prácticas formales, cuando estoy un poco enquilombado, yo salgo a caminar. Lo hago todos los días, me organizo mi día por lo general en mi caminata, trato de hacerla por lo general a la mañana, pero no siempre se puede porque pasan cosas, pero yo todos los días camino 10 kilómetros y durante los 10 kilómetros estoy trabajando. Estoy revisando cosas, estoy leyendo correos, estoy viendo qué pasó con el equipo, estoy viendo entregables, estoy pensando ideas y es increíble la forma en que funciona nuestro cerebro cuando estamos en movimiento. Entonces, mi recomendación no es solo que caminen, sino que le den un lugar importante a la salud, a cuidarse. Si uno se cuida y tiene un estado físico que no tiene que ser el de Cristiano Ronaldo, estado físico de que uno está lúcido y que uno está bien de salud. Cuidarse en la forma que a cada uno le sirva, pero aprender a cuidarse es también una parte ganada en el emprendimiento, porque si ustedes están mal y la salud no los acompaña, es mucho más difícil emprender. Entonces, gran parte de las crisis, este año, que es año de crisis real concreta, no solo por la inteligencia artificial, sino también por la realidad económica que estamos viviendo, a mí me está salvando esos 10 kilómetros de caminata diaria, me dan la lucidez que no puedo tener sentado en un escritorio, ¿sí? Entonces, yo diría eso, cuando estamos con miedo, con crisis, con no sé qué, bajarlo en algún lado, pimponearlo con otros y salir de donde estés. Si estás abrumado por algo, salí de donde estés y trata de mirarlo desde otro lado. Y siempre trato de preguntarme, esto no es fácil, pero siempre trato de preguntarme, ¿qué es lo bueno de esto? Porque cuando estamos en una cíclica reactiva de que está todo mal y que se va todo el demonio, eh, muchas veces no vemos que hay cosas buenas. ¿Qué puerta puede abrir lo que me está pasando? ¿Es temor, es crisis real o es miedo porque estoy yendo a un punto nuevo que no conocía y que me trae un montón de cosas, incertidumbres que antes no estaban cerca mío? Y en realidad es ansiedad por lo que viene y no porque tenga miedo de que esté mal, es temor por lo nuevo. Así que salud, hablar con otros, no tenerle miedo a lo que viene. eh, y bueno, y el miedo es parte. Así que bienvenidas las crisis también. Hay que aprender a lidiarlas, pero también son parte del emprendimiento. No es gratis emprender. Eso desde ya. Pero sin lugar a dudas, eh, es lo más gratificante del mundo para mí emprender. Crear cosas sin importar lo que hagan. Es lo que el mundo necesita. Gente que siga creando, porque lo que se viene es una época muy vacía, si no. Gracias, Patricio, gracias. Qué honor tenerte acá. Gracias. No, gracias a ustedes. Éxitos. Aprecien la oportunidad que les traen Flor y Mar de conectar con otros. No es joda. Imagínense que la organización en la que estoy yo es global, está en más de 80 países y mi grupo de aceleradores, de acelerados, no llegan a ser 40. Entonces, el valor de tener, no sé, 30 personas son ustedes, Flor, para este año. Sí. Aprovechen porque es valiosísimo poder tener ese lugar de contacto y charla sobre lo que están viviendo y construyendo. Hermoso, hermoso.